Amén. Bueno, hoy hermanos vamos a estudiar en el libro, continuando con el libro, leyendo en el libro Santiago. El Santiago capítulo 2, versículos 1 a 26, ¿ok? Y en la lección hoy vamos a estudiar sobre dos pruebas más, ¿ok? Dos pruebas o dos puntos. Número uno, la prueba del amor imparcial, ¿ok? La prueba del amor imparcial. Y aquí Santiago nos da una advertencia contra la parcialidad o favoritismo. Amén. En el punto número 2, la prueba de las obras justas. ¿Ok? La prueba de las obras justas. Aquí Santiago nos enseña cómo, hermanos, cómo la fe sin obras, sin acciones, está muerta. Amén. Y ese es el título del mensaje hoy, hermanos. La fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta. Amén. Bueno, antes de orar, hermanos, permíteme compartir algo que leí recientemente en un libro sobre la fundación de este mundo, los Estados Unidos. Amén. Y es algo que escribió el Abraham Lincoln, Abraham Lincoln, el presidente más grande que ha tenido esta nación. Este presidente se dio cuenta, hermanos, de que el mayor peligro que tendría este país no sería un ejército extranjero. Abraham Lincoln knew that the danger that would come in, that would face this country, would not come from an outside or a foreign enemy. Okay? Y eso es lo que escribió. Okay? Dice el presidente, dice, entonces, ¿en qué punto de peligro se puede esperar? Respondo, digo, si el peligro nos alcanza alguna vez, surgirá de entre nosotros. No vendrá el extranjero. Si la destrucción es nuestro destino, nosotros mismos, dice, seremos su autor y consumador. Dice, if this danger was to come, if our destiny is destruction, that we ourselves would be the author and the finisher of this destruction, okay? Como la nación de hombres libres, digo, debemos vivir todo el tiempo para siempre, dice, o morir por suicidio. Entonces, si nos alejamos de nuestro llamado, ya sea intencionalmente o simplemente olvidando cuál es ese llamado, cometemos un suicidio, dice. Y si nos apartamos de la ley moral, de la ley de Dios, perdemos las bendiciones de Dios, dice. Amén. El presidente Lincoln supo que cuando enfrentó la crisis de la guerra civil, que lo que los Estados Unidos estaban haciendo tenía todo que ver con esa ley moral. ¿Podríamos mantenerlo y seguir siendo favorecidos por Dios? Esa era la pregunta que estaba tratando de ayudarnos a comprender y responder. Could we hold on to this freedom? Could we hold on to this freedom? Because the moment we veer away from God's law, that's when we lose God's blessings. That's what he says, Abraham Lincoln. Él sabía que como nación, si no nos apartábamos del gran pecado de la esclavitud para siempre, pereceríamos como nación. If we would not do away with slavery, we would perish as a nation. Abraham Lincoln. Pues, hermanos, ¿pueden ver algo aquí? Lo que escribió hace muchos años está sucediendo en esta nación, en este mundo hoy. Amén.
La pregunta que tengo para nosotros como cristianos, ¿a dónde está la iglesia? Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por otro día. El privilegio, Señor, de compartir la palabra de Dios con todos aquí, todos viendo por las redes sociales. Señor, pedimos más de tu Espíritu Santo. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor. Que damos cuenta, Señor, en estos días últimas, Señor, que andamos viviendo hoy para llevar tu amor a los demás, que hayan muchos, Señor, que andan perdidos. También, Señor, ayúdanos a reflejar en próximo semana que viene, esta Semana Santa, Señor, la última semana de tu vida aquí en la tierra. De todos los días te damos gracias, Señor, para leer todo lo que pasó en esta semana que viene. Gracias por la cruz, Señor. Gracias por tu resurrección. Señor, oro por el don de la enseñanza, que las palabras que salgan de mi boca provienen directamente de tu corazón. Que, Señor, que algunos que no tienen una relación personal contigo, Señor, que tu Espíritu Santo nos habla y los trae a la cruz, Señor, de salvación. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo en nuestro ministerio, en esta iglesia, también en esta nación, en este mundo. Sí, Señor. Sí vemos el Espíritu moviendo, salvando a muchos. También oramos por esta nación, los líderes de esta nación. Más que nunca, Señor, esta nación te necesita. Pero dice la palabra de Dios que cuando una nación ya pierde la ley del moral, la ley de Dios, pronto viene el juicio. Gracias, Señor. En todo esto oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Gracias, Señor. Bueno, con eso, hermanos, por favor, vamos a brincar ahí con el Santiago. El Santiago 2, por favor, vamos a Santiago 2, 1 a 7. Aquí hablamos de la prueba del amor imparcial, ¿ok? Santiago 2, 1 a 7. Ok. El versículo 1 comienza, dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y les decís: siéntate aquí, tú aquí, en buen lugar. Y decís al pobre: estate tú aquí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino de que ha prometido a los que le llaman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No se opriman los ricos y son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? No, que invocado sobre vosotros. Amén. Aquí, hermanos, en versículo 1, Santiago nos dice algo que marca todo el tono de los siguientes versículos. ¿Ok? Se podría decir que este versículo debería ser un recordatorio constante de cómo debemos tratar a otras personas. ¿Ok? Versículo 1 de Santiago 2. ¿Ok?
Déjame ver este versículo. Lo voy a leer otra traducción, ¿ok? En Santiago 2:1 dice, mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, si favorecen más a algunas personas que a otras? Aquí en esta traducción se presenta una pregunta. Mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? En ese poderoso recordatorio para nosotros como creyentes. Hermanos, es interesante que estamos leyendo esta parte de las Escrituras hoy. A la luz de que está sucediendo en nuestro país, el tema de igualdad racial y retórica política ha dividido a la mayoría parte de esta nación. In James, he's speaking of partiality. And it's interesting we're reading that today. Although he reads of the rich and the poor, the partiality has not gone beyond that. It's now gone to the political agenda of what you believe here or what you believe over here. Es cierto, hermanos, que estos versículos mencionan los ricos y los pobres. Hermanos, aunque estos problemas aún persisten, ahora estamos viendo problemas que se han explotado más allá de ser ricos o pobres. Permíteme compartir un punto de vista que Dios puso en mi corazón para compartir con ustedes. Amén. Para nosotros como cristianos debemos ser conscientes de cómo el enemigo continúa dividiendo a esta nación. Incluso, hermanos, dividiendo a las familias solo porque sus puntos de vista políticos pueden ser diferentes entre sí. Lo habéis visto, hermano. Es triste, hermanos, ver a familias separadas debido a sus diferencias políticas. Vemos esto donde quiera que miremos. Incluso, hermanos, vemos esto en algunas iglesias cristianas hoy. Wow. Mi oración es que permitamos que Dios expanda nuestra visión y profundice nuestro entendimiento de lo que Dios nos está enseñando en este mensaje. Pues, bueno, para la mayoría de nosotros como cristianos no tenemos ningún problema con ellos, con aquellos que pueden ser ricos o pobres, ¿no? Si viene un rico en la puerta, no tenemos problema. Si viene un pobre, no tenemos problema. Pero algunos cristianos tienen problemas con otros que no son del mismo partido político. ¿Ok? Permítame explicárselo de esta manera, con unas preguntas. ¿Cuántos de ustedes que son republicanos no tienen ningún problema en compartir el evangelio con alguien que sea demócrata? ¿Ok? ¿Y cuántos de ustedes que son demócratas no tendrían ningún problema en compartir el evangelio con alguien que sea republicano? En inglés se dice así: how many of you that are believers that are Republicans would have no problem witnessing or sharing the gospel with someone that's a Democrat? And how many of you Democrats would have no problem sharing the gospel with someone that's a Republican? ¿Ok? Hermano, esto puede ser para hacer una pregunta de tontería, ¿no? Pero veo esto, que esto está sucediendo en muchas iglesias. También, hermanos, veo esto sucediendo en algunas familias. Tengo familiares que ya no me hablan. Wow. ¿Puedo ir para allá para visitar? No, estoy bien. Ahí quédate. Okay. O sí, es cierto, hermano, que no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo, como enseñó el Eleri. En Romanos 8, 38, 39, no, nada que nos puede separar del amor de Cristo. Pero hay algo, hermanos, que nos puede separar de mostrar ese amor
a personas de diferentes creencias, político o religioso. Hello. Nothing can separate us from the love of Christ. But let me ask you this. What would prevent you from demonstrating that love to someone else that may have a different political view, or someone else that may even have a different religious view? Hello. Aquí Cristo nos está enseñando un principio que nosotros como creyentes debemos demostrar a todo el mundo. Amén. Mi oración es que aprendemos a ver a otras personas a través de los ojos de Jesucristo y amarlos con el corazón de Jesucristo. Amén. Con eso, hermanos, por favor, vamos al libro de Gálatas para ver un ejemplo de esto, ¿ok? Gálatas 3, 26 a 29. Aquí hablando Pablo, ¿ok? Gálatas 3, 26 a 29. En otra traducción se dice así. Dice, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo son verdaderos hijos de Abraham. Son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Amén. Somos hijos de Dios. Amén. También, hermanos, vamos a Hechos, por favor. El libro de Hechos, capítulo 10, 34 a 36. Aquí hablando Pedro. Por favor, Hechos 10, 34 a 37. Aquí hablando a los gentiles, oyen la buena noticia. Amén. Aquí hablando Pedro dice, entonces Pedro respondió, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Ok, listen to those words. A los que le temen y hacen lo correcto. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es el Señor de todo. Amén. De todo, hermanos. Recuerda, como Santiago comienza en este capítulo 2 con esta declaración en versículo 1. Mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? If you have partiality in your heart, if you have favoritism, then you need to examine your Christianity. You need to examine your faith in Christ. That is what James is saying here. Bueno, ahora, antes de pasar de un tema diferente, echamos un vistazo a una de las características del Cristo, ¿ok? En este ejemplo, no solo nos enseña cuáles deben ser nuestras actitudes con los ricos o los pobres, sino que ahora nos lleva a un entendimiento superior. Aquí nos enseña cómo deben ser nuestras actitudes hacia nuestros enemigos. Hello. Aquí Jesús lleva este principio a un nivel superior. Amén. Por favor, con eso vamos a Mateo 5, 43 a 48, por favor. Okay, aquí hablando Jesús con sus discípulos, ¿no? Una enseñanza acerca de amar a los enemigos. Mateo 5, 43 a 48. Y dice, hablando Jesús, dice, ¿han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo digo, Jesús dice, ama a tus enemigos,
ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Y dice, si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser, ¿qué dice? Perfecto. Así como tu Padre en el cielo es perfecto. Aquí hablando de espiritualmente madures, ¿no? Ok. Amén. Bueno, gracias a Dios. Aquí, ahora, continuemos con versículos 8 a 13. Santiago 2, 8 a 13. Todavía aquí hablando, hermanos, la prueba del amor imparcial, ¿ok? Aquí hablando todavía ese principio. Santiago 2, 8 a 13, por favor. Aquí en estos versículos Santiago hace referencia a la ley y da una severa advertencia de mostrar favor a algunas personas sobre otras. Aquí otra vez. En versículo 8 dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis excepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquier que guardaré toda la ley, pero ofendiere en un punto se hace culpable ¿de qué? De todos, ¿no? De todos. Porque él que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablan y así hacen. Como los que habías de ser juzgados por la ley de la ¿qué? Libertad. Amén, amén. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Wow, amén. Ahora, hermano, antes de que echamos un vistazo más cerca a estos versículos, por favor, vamos al libro de 2 Timoteo 3, 16 a 17, por favor. 2 Timoteo 3, 16 al 17, por favor. Es una razón por qué quiero leer esta escritura, ¿ok? Dice en versículo 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para derjahuir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Okay? There's a reason I read that. And we'll get to it right now. Hermanos, en estos versículos en Santiago es donde muchos cristianos todavía luchan por comprender el significado de la ley. Recordemos a quién está dirigida esta carta de Santiago. Está escrito para los judíos creyentes. Judíos. Santiago les recuerda a ellos y a nosotros el propósito de la ley. La ley son las normales o estándares de Dios, ¿no? Y dice que se ha quebrantado una ley, es culpable de quebrantarlas a todas. Ya sabemos eso. La ley se revela al hombre que es un pecador, y necesita un salvador. Ese era el propósito de la ley. Ya sabemos eso, hermanos. Pero como cristianos también estamos obligados a obedecer a Cristo. La gracia de Dios no anula nuestro deber de obedecerle.
La gracia de Dios le da a nuestra obediencia una nueva base. ¿Ok? La ley ya no es un conjunto de reglas externas, ¿ok? Sino una ley que te libera, una que cumplimos con gozo y voluntad porque amamos a Dios y tenemos el poder de su Espíritu Santo. ¿Ok? Amén. Por favor, con eso, hermanos, vamos al libro de Hebreos 8, versículo 10, por favor. ¿Ok? Hay muchos cristianos que luchan con el ley. Oh, no, aquí tengo la ley, aquí, ay, mira. No, hermanos. Dice la palabra de Dios que como cristianos ya no estamos abajo la ley. Pero eso nos dice que ya quitamos la ley. No. Ok, aquí en Hebreos 8:10 dice, pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su ¿qué? En su corazón. Ok, en el Antiguo Testamento aquí estaban la ley aquí, puestas aquí, ahora la ley está puesta aquí. Ok, aquí en el corazón del hombre, de los creyentes pues. Y dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. La prueba del amor imparcial. Bueno, ahora continuemos con Santiago 2. Versículos 14 a 19. Aquí leemos sobre una prueba diferente. La prueba de las obras justas. Ok, aquí Santiago nos enseña cómo la fe sin obras, sin acción, está muerta. Ok, Santiago 2, 14 a 19, por favor. Aquí Santiago dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si uno hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, ir en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguna dirá, tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amén. Tú crees en Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y ¿qué? Tiemblan. Amén. Hermano, aquí es donde muchos cristianos luchan por entender lo que Santiago dice aquí. Algunas personas piensan que contradice las enseñanzas del Pablo sobre las obras. Bueno, miramos algunas escrituras para ver cómo algunas personas pueden confundirse con Pablo y Santiago. Por favor, vamos al libro de Efesios 2, 8 a 10. ¿Ok? Aquí vamos a hablar de obras. ¿Ok? ¿Ok? Efesios 2 a 8, por favor. Aquí hablando Pablo dice, porque por la gracia sois salvos por medio de la ¿qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén, en ellas. Ok, para buenas obras, hermanos. También en Gálatas, por favor, Gálatas 2, aquí hablando Pablo otra vez, 2, 14 a 16. Aquí, hermanos, es donde
enfrentó al Pedro, el Pablo enfrentó al pueblo, ¿de qué? Hipocresía. Aquí andaba el Pedro aquí comiendo con los gentiles, ¿no? Pero ya cuando llegaron los judíos, no, se cambió, fue para acá. Pero el Pablo vio eso. Y le dijo, you hypocrite. Directamente, ¿no? You hypocrite. Ok. Ok, versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije al Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, dices, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el nombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ok, aquí hablando el Pablo de justificación. La diferencia entre Pablo Santiago enseña es donde algunos se confunden. Es importante, hermanos, que lo comprendamos claramente. Lo que Pablo está enseñando es sobre obras para la salvación. Para la salvación. Las religiones del mundo enseñan eso. Necesitas hacer esto, necesitas hacer esto. Esta obra para salvación. ¿Ok? Pero ahora Santiago está enseñando acerca de las obras de salvación. ¿Ok? Para un cristiano, ¿debemos hacer obras? Absolutely. As believers in Christ, should we have works? Should we have fruit? Absolutely. But this fruit, these works are not for salvation. They're because of salvation. The religions of the world will teach you have to do this work and that work and this work and go here and kneel and pray and go and knock on doors and do this and do this and do this for possibly your salvation. But believers, Christians now, because of the cross, because of His resurrection, we do works not for salvation, but because of salvation. Amen. Aquí Pablo deja en claro que somos salvos por la gracia de Dios y no por las obras que hacemos. Recuerda, Santiago les estaba hablando a los creyentes. Pablo habló con muchos judíos y gentiles y muchos ellos eran incrédulos, okay? Many of his audience were unbelievers. Ahora echamos un vistazo a estos versículos en Santiago. Nuevamente, por favor, vamos a Santiago nuevamente 2, 14 a 19, okay? Y lo voy a leer otra traducción, okay? Aquí hablando, la fe sin buenas acciones o obras está muerta. Aquí hablando Santiago dice, versículo 14, amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no la demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supóngase que ven a un hermano o una hermana que no tienen de que comer ni de que vestirse. Y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día. Abrígate mucho, alimentate bien. Pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones,
Pero yo les digo, como me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones, y los mostraré mi fe con mis buenas acciones. Amén. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Buen hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Amén. Hermano, es interesante que he conocido a algunas personas que sientan ofendidas o confundidas por la enseñanza de Santiago. Oh no, I'm offended by that. I don't have to do anything. ¿Es cierto? Y me dicen, pues todo lo que necesito es fe. Es cierto, hermanos, es cierto. Somos salvos por la gracia de Dios mediante la fe, ¿no? Sin embargo, Santiago nos exhorta a que nuestra fe tenga evidencia de fruto. La pregunta que tenemos por nosotros aquí, viviendo cristianos, ¿tienes fruto? ¿Tienes evidencia de fruto de tu fe? ¿O solo tienes palabras? Hay muchas veces que me dicen, sí tengo fe, sí tengo fe, Gracias a Dios. Pero no tienes fruto, hermano. Todavía estás en tu casa escondiendo de este virus. ¿Cómo tienes fe? ¿Cómo es fe eso? No. Bueno, en la enseñanza de Pablo sobre las obras enseñó que somos justificados por la gracia de Dios, no por nuestras propias obras. Esto es el proceso de justificación. Ahora bien, Santiago nos está enseñando aquí, no está enseñando aquí sobre justificación. Está hablando de ¿qué? De santificación. ¿Ok? También Pablo habla mucho de santificación, pero aquí Santiago no está hablando de justificación. Está hablando a los creyentes, ¿no? Ahora está hablando de santificación. Otra vez, hermanos, estamos produciendo fruto o obras de salvación. Amén. Bueno, antes, hermanos, de continuar, tenemos que mirar este versículo 19 nuevamente, ¿ok? Este versículo Santiago 2:19. Dice, tú dices que tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho, aun los demonios que lo creen y tiemblan aterrorizados. Ok, hermanos, podríamos permanecer en esta escritura por el resto del día, pero esta es una de esas escrituras que son difíciles de pasar por alto. Ok, hay muchos en el mundo que I believe in God. I believe in God. Aquí James is saying, when you say, yeah, I believe in one God, you do well. But even the demons believe and tremble. And we know that the demons are not saved. Brothers, it takes more than just to believe in God. And I would dare say 90% of the world believes in God. But tragically, sadly, I say 90% of the world is not saved. Okay? La verdad, lo que Santiago dice aquí es simple. Bueno, vayamos a las escrituras para que pintar una imagen claro para este versículo, ¿ok? Por favor, vamos al libro de Mateo. Ya saben ustedes, 7, 21 a 23. ¿Ok? Mateo 7, 21 a 23. ¿Ok? Aquí dice, hablando Jesús, dice, versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre no echamos demonios? ¿En tu nombre no hicimos muchas obras poderosas? Entonces yo les declararé, nunca les he conocido. Apártense de mí, habladores de maldad.
That's going to be a sad day. Lord, Lord, didn't we do this in your name? Didn't we prophesy in your name? Didn't we do good works in your name? Didn't we do this in your name? And God is going to look and say, depart from me, I never knew you. I never knew you. Hermana Elka shared a very powerful testimony the other day, talking to her nephew. Oh, I pray to God, I pray to God. My dear nephew, if you're not a believer in Jesus Christ, God doesn't know you. I didn't say that. He said it. Depart from me, for I never knew you. Wow. Amen. Wow. Bueno, continuemos en Santiago 2, 20-26, por favor. Para terminar aquí. Ahora Santiago nos da algunos ejemplos de cómo nuestra fe debe ser evidente por nuestras obras. ¿Okay? El versículo 20 dice, más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Don't get confused there. We are believers, we have faith. But our faith should be what? Demonstrated in action. And as he says here, our actions will perfect our faith. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Wow. Hay muchos cristianos que no quieren oír eso. Hey, wait a minute. Wait a minute. You mean my faith should be something that's demonstrated by my actions? You mean my faith should be something that the world sees? Wow. But let me say this, guys. A lot of Christians, and I say this respectfully, there's a lot of lazy Christians out there. They don't want to do nothing. Oh, no, I don't want to serve in a children's ministry. No, that's not for me. But you got 15 kids, bro. No, you know what? God hasn't called me to that yet. God hasn't called me to that yet. Well, you're not answering the phone. That's what's happening, okay? Como el Jonás, ¿no? Hello, Señor, ¿o quiere que voy bonde? Hello. Como lo hacen hoy, ¿no? Cuando es mi esposa. Weep. I was just kidding. Ahorita no, mamá, ahorita no. I'm going to pay for that, by the way. Bueno, hermanos. Bueno, la prueba de obras justas. Recuerda lo que dijo Jesús en Mateo 7:21. Dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Okay, we hear that, pero leemos que lo que dice aquí también, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre. La voluntad del Padre que es ¿qué? Para llevar el evangelio al mundo. Amén. Pero hay unos que no quieren hacer eso, pero hermanos aquí, ¿saben cuál es la voluntad de Dios para su vida? Hay muchos cristianos que no saben. Hay muchos que no quieren saber.
No me dice porque si me dice, el Señor me va a poner a trabajar. Ok, ahí quédate, hermano. Bueno, es tu fe, tus acciones, un reflejo de esa voluntad. Wow. Bueno, con eso, hermanos, terminamos con Mateo. Por favor, vamos al libro de Mateo 5, 13 a 16, por favor, para terminar aquí. Aquí hablando Jesús en el Sermón del Monte, aquí hablando con sus discípulos. Mateo 5, 13 dice, ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Puede un lugar que vuelva a ser salada? La descaratarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Aquí la fe sin obras, acciones, está muerte. Ustedes son la luz del mundo, dice. Como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones o sus obras brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Our faith should be demonstrated in our actions, in our way of life. These good works that we do, the service we do, for not only for Christ but for others, should be evidence to the world. And through those good works, people will be drawn to God. They will see the change in you and they will say, I want that. Hermano, eres cambiado tú. Yo te conocí cuando eras pero ahora, hermano, tiene cambiado el corazón. ¡Wow! ¡Ica, wow! ¿Por qué? Porque tus obras, el testimonio, tu vida. Mi oración, hermano, es que reflexionemos sobre estos principios que enseñan ese capítulo de Santiago y sigamos poniéndolos en práctica. Si escuchamos la palabra, we hear the word of God, we go home, and it sits there on the table, sits there on the shelf, sits there in the car, and we do nothing with it. It's like a brand new tool. If you never use it, what worth is it? Our faith should be demonstrated in our actions, in the way we live, the way we speak, the way we treat others, without favoritism, without partiality. Amen. Hermanos, amigos viendo por redes sociales, si no tienes una relación personal con Jesucristo, déjame decir algo. Dios te ama. Dios envió su Hijo para morir en la cruz por usted. Y hoy es el día de salvación. Por favor, no le rechace este regalo gratuitamente. Por favor. Ahí donde vives usted, por favor. Si tiene preguntas, va a una iglesia cristiana para hablar con el pastor y los demás que están ahí para ayudarte a recibir a Jesucristo. También, hermanos, viendo si andan luchando con tu fe en medio de esta pandemia. Hermanos, el Señor Jesucristo tiene control de todo. También, si no tienes una iglesia, busca una iglesia. Porque el tiempo es corto, hermanos, corto. Y el Señor va a venir pronto.
La fe sin obras está muerta. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este mensaje, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo, no solamente aquí en esta iglesia, por también todo el mundo. Hay muchos que no vean tu presencia, pero sí, nosotros aquí sí los vemos, Señor. Gracias por todo lo que vas a hacer, por esta semilla, Señor, que tú has implantado en el corazón de alguien viendo este mensaje. Gracias por tu amor, tu gracia y misericordia. Gracias, Señor, por la verdad. Gracias por permitirnos para vivir en este tiempo. Somos bendecidos, Señor, porque tú has elegido para nosotros, para este tiempo. Ayúdanos a alcanzar la comunidad, a otros que tú pones en nuestras vidas, para compartir con ellos tu amor, para compartir en el Evangelio con ellos, Señor. Te damos toda la honra, Señor, toda la alabanza y toda, Señor, la gloria. En todo esto oramos en el nombre todopoderoso, en el nombre de Jesucristo. Amén.